Hermanos y hermanas, Dios les bendiga y la divina misericordia les abrace a todos ustedes en su hogar, en su familia, y que Él reine como Dios y Señor y Salvador nuestro en sus almas, en sus corazones. Estamos en su programa Momentos de Paz con la Divina Misericordia, agradeciéndole su fiel sintonía a este programa, porque son muchos hermanos y hermanas que los vemos, nos encontramos, siempre nos hablan de que ven y escuchan pues las orientaciones espirituales que damos en este programa, y eso es lo que buscamos, una adhesión mayor a Cristo, la unión con Cristo. Y para compartir con ustedes este programa me acompañan los hermanos del Apostolado de la Divina Misericordia de la Parroquia San Martín de Porres. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias, Padre. Bienvenidos, hermanos. Esperamos que esta palabra entre en lo más profundo de nuestros corazones y pueda guiar nuestras vidas. Bendiciones. Edwin Exume, bienvenido. Gracias, Padre, y bienvenidos, hermanos. Realmente a este tema en el cual nos invita este Dios misericordioso a abrir nuestra alma y en momentos difíciles de nuestra vida a estar presente en la oración primordialmente, a estar en la oración que es fundamental en nuestras vidas. Así que les invitamos que realmente abramos nuestras almas a ese Jesús misericordioso que siempre nos espera con los brazos abiertos. Gracias, bienvenido, hermano Jorge. Gracias, Padre, y gracias a los hermanos que nos están viendo por este canal, Suyapa TV. Que el Señor les bendiga, que alumbre sus vidas, ¿verdad? Que no haya oscuridad, que sus hogares estén bien con el Señor, que estén bien bendecidos, que puedan ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo en cada hijo, en cada esposo, en cada esposa y en cada hermano. Que el Señor siempre los acompañe, los cuide y los proteja de todas las maldades que hay en este mundo. Bien, hermanos y hermanas, yo creo que todos hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida, a veces por situaciones de enfermedad, por problemas económicos, familiares, sentimentales, bueno, de toda índole. Y todo eso a veces nos agobia y nos hace entrar en muchas situaciones difíciles. Pero también nuestra alma tiene momentos difíciles, ¿verdad? En el sentido espiritual, nuestro ser. Y esa oscuridad en el alma creo que todos la hemos experimentado. Y no hay que tenerle miedo, sino que hay que perseverar. Aunque yo no tenga deseo de orar, debo orar, necesito orar. Aunque yo no tenga ganas, como dice mucha gente, de ir a misa, necesito ir a misa. Es cuando más necesito la Eucaristía. Hacerlo. Entonces, de eso vamos a hablar en este programa, porque a veces nosotros nos dejamos llevar y nos quedamos ahí, en las noches oscuras de nuestra vida, sin caminar para adelante, para atrás ni para un lado. Y mucha gente se queda estancada ahí y no da el paso hacia la claridad, hacia Dios, hacia Cristo. Entonces, en este programa vamos a ayudarles, ¿verdad? Desde estas enseñanzas y lo que nosotros pues desde nuestra experiencia hemos aprendido a combatir este buen combate, como dice San Pablo, pues ojalá que les podamos dar algunas pistas de orientación. Si ustedes también están viviendo un momento de oscuridad en su alma, donde ponen en todo dudas, le falta fe, le falta que sienten la cercanía de Dios, sienten mucha aridez, sienten desánimo, bueno, pongan atención para que lo que vamos a compartir pues les pueda ayudar a salir de ella y dar un paso hacia adelante. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a estos momentos? Hay un momento de Jesús que fue crucial, fue el momento más difícil. No sé si fue el momento más oscuro, pero fue el momento de un combate verdadero. Creo que antes de la crucifixión fue el momento más difícil, incluso mucho más difícil que la crucifixión. Aunque no lo crean, pero el Getsemaní fue el momento del combate verdadero. Porque en hacer la voluntad mía o la del Señor, Jesús hace la voluntad del Padre o decide hacer su voluntad. ¿Qué nos dice el Evangelio en torno a esto? Del Santo Evangelio según San Mateo. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia.
y les dijo: siento una tristeza de muerte, quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible, que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos, y dijo a Pedro: ¿de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar: Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, el traidor está a punto de llegar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, como les decía, el Getsemaní, San Lucas lo va a expresar incluso dice que sudó como gotas de sangre. O sea, fue un momento tan duro, fuerte, ¿verdad? No solamente emocional, sino, ¿verdad?, de su mente, de su corazón, de todo su ser. Y por eso invita a los tres, ¿verdad, Padre? Sí. Como necesitaba compañía. Pero esa compañía como que no fue muy efectiva, ¿verdad? Porque al final no pudieron velar en oración. Y es cierto, a veces Jesús está solo confiando en la voluntad del Padre. Entonces ese Getsemaní, creo que todos hemos vivido un Getsemaní, porque si no vivimos el Getsemaní no vamos a subir al Calvario. Y recuerde que en Getsemaní está hacia abajo, el monte de la Ascensión está arriba y el Calvario está arriba. Entonces lo más profundo es el Getsemaní. Y eso es lo que nos dice la palabra, es la kenosis de Jesús. Jesús tocó el rostro, ¿verdad?, a la tierra con su rostro. Fue el abajamiento, ¿verdad?, fue el abandonarse en Dios. Y esas palabras: Padre, que no se haga mi voluntad, sino lo que quieres tú. Que se haga tu voluntad, no mi voluntad. Eso es. Entonces Jesús hubiera dicho: Padre, no, ya es esto de la cruz, ya no, entonces hasta aquí dejémoslo, ¿verdad? Y no. Ese es el combate. ¿Qué hago? Él siente, pues, que todo, ¿verdad?, se llega a su culmen. Y humanamente él siente temor del momento duro que le toca, ¿verdad? Entregar su vida, morir en la cruz. Y todo lo que iba a suceder alrededor de todo eso, exacto, porque no fue solamente la crucifixión, sino, ¿verdad?, toda esa historia. Todavía no había hecho todo el camino de la pasión, ¿verdad? Pero comienza ahí, en el Getsemaní. Cuando uno va a Tierra Santa, ahí está la roca, ¿verdad?, conmemorativa, donde dice que Jesús oró ahí y se postró rostro en tierra, y eso es lo que uno hace. Es maravilloso, un momento tan bello para uno vivir ese gesto y hacerlo como Jesús lo hizo. Pero ya me imagino con qué, ¿verdad?, con qué corazón, con qué energías y todo, ¿verdad? Todas esas cosas encontradas. Fue el momento más decisivo, pero con la esperanza, ¿verdad?, de que todo lo hacía por amor y para la salvación de la humanidad. Y Jesús decidió entregar su vida, que se cumplieran el plan de Dios, el proyecto del Padre, y lo asumió. Y ahí todo ese escenario que ya nosotros conocemos por las meditaciones de la pasión, duro, difícil, pero Él se enfrentó. Y es bien importante esta palabra, porque para todos nosotros, la humanidad, ¿verdad?, cuando Jesús dice que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Los problemas no se van tan rápido. Y vamos a ver en Santa Faustina cómo muchas veces
se tarda años, hay veces, meses, pero nosotros no debemos desesperarnos, debemos de entregarle al Señor todos estos problemas, como el Señor se los entregó, dijo que esta copa se aparte de mí, pero si no, es tu voluntad, que se haga, Señor, tu santa voluntad. Yo creo que esta palabra debemos de leerla constantemente, ¿va? Para poder enfrentar los problemas con el Señor. O sea, no somos nosotros quien enfrenta los problemas, es el mismo Señor, pero tenemos que abandonarnos en Él, ¿verdad? y esa Sí, es la y algo verdadera oración, ¿verdad, Padre? Aceptar la voluntad del Sí. Y lo importante, Padre, por ejemplo, aquí 2 veces en el Evangelio nos dice que permanezcamos despiertos. Yo creo que en nuestras vidas, como decía don Jorge, muchas veces tenemos eso de que nos sentimos débiles, de que nos sentimos de que no podemos. Sin embargo, Jesús nos invita a estar despiertos, a abrirnos a Él, y no decirle a los problemas cuán difíciles son, sino decirle a Dios que solucione esos problemas, que no importa la circunstancia que estemos pasando. Sin embargo, si tenemos a Dios en nuestras vidas, cualquier problema vamos a poderlo solucionar. Y Entonces, Él nos enseña que lo correcto es ir al Padre. Y el Padre le da la fortaleza para continuar. ¿verdad? Abandonarse en Su misión. Dios, en la oración. Y esa perseverancia en medio de todo eso. ¿Qué nos dice el Papa Francisco en torno a esta palabra? Muchas veces podemos pasar por algún periodo de aridez espiritual, es decir, no tenemos ganas de rezar. Se hace difícil ir a misa, rezar el rosario se hace pesado. Incluso recibir la Sagrada Comunión se vuelve un sacrificio ante las dudas que pueden alcanzar nuestras almas. Hasta parece que el cielo desapareció. Primero es necesario verificar que esta situación no sea tibieza. Esto se debería a nosotros mismos, nuestra culpa por no perseverar en el cuidado de la vida espiritual. Y sobre todo, verificar que no haya pecados graves en nuestra alma, que puedan estar ahuyentando de la misma la gracia de Dios. Si no hay pecados en el alma, entonces es necesario, ante todo, calma, paciencia y perseverancia en los ejercicios espirituales, oración, vida sacramental, caridad, penitencia, aún sin ganas o sin gusto, sin sabor, continuar sin parar los ejercicios espirituales, jamás. Bien, hermanos y hermanas, después de la pausa vamos a darle contenido, ¿verdad?, vivencial desde nuestra experiencia, lo que hemos escuchado. Ya regresamos. Amén. Bien, hermanos y hermanas, pues nos damos cuenta de que, como dice el Papa, pues todos vivimos momentos de aridez, pero había que ver si es por falta de perseverancia, por tibieza, por falta de esfuerzo, por falta de ánimo, porque a veces eso es, a veces nosotros le damos espacio a la tibieza espiritual porque somos tibios y dice que la tibieza el Señor la aborrece, o somos fríos o calientes, pero no tibios. Que a veces muchas cosas es por la displicencia en nosotros, por el relajamiento en la que caemos, o a veces también por esa falta de fe. Pero vamos a ver que Dios permite que vivamos muchas situaciones para que maduremos, para que formemos carácter de vida espiritual, para que aprendamos a combatir el buen combate. Esas noches oscuras, dice San Juan de la Cruz, son necesarias, ¿verdad?, para avanzar. ¿Qué nos sigue diciendo el Papa Francisco? En la segunda reflexión nos dice, a veces Dios permite estas pruebas para que aprendamos a buscar más al Dios de las consolaciones que a las consolaciones de Dios. Como dice un santo, San Juan de la Cruz, místico que vivió tanto lo que dio en llamar de noche oscura, afirmó que el proceso de una persona es mayor cuando la misma camina a oscuras y sin saber. Muchas veces nos deleitamos en la oración más sabrosa, llena de fervor sensible, como los niños cuando comen dulce, pero cuando se viene la lucha, abandonamos la oración,
habéis echado en olvido la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, pues a quien ama el Señor le corrige y azota a todos los hijos que acoge. Sufrís para corrección vuestra. Jesús dijo que Él es la vid verdadera y su Padre el buen agricultor, que podará toda rama buena que dé fruto para que produzca aún más. Ahí Bien, está. interesante, ¿verdad? Dios permite para que crezcamos, para que maduremos. Dios dice que corrige a quien ama, y a veces nos vienen esos azotes de las pruebas, de las dificultades y todo, y a veces no lo entendemos si es algo de Dios o algo del mundo, porque hay que diferenciar, ¿verdad? Cuando es algo de Dios, o como digo, es culpa nuestra, es responsabilidad nuestra, es como o a veces provocar a los demás, pero en todo hay que descubrir qué es lo que Dios me está diciendo a través de eso. Hay que identificar si no es que es pereza, ¿verdad, Padre? Sí. o es que es aridez o oscuridad. Falta de esfuerzo, ¿verdad? Falta de entrega y todo eso. Entonces sí, uno tiene que examinar, pero sea lo que sea, verá, que experimentemos, no hay que perder esa confianza. Y como dice, todo eso lo permite para que nos acerquemos al Dios de la consolación, no buscar las consolaciones de Dios, sino es a Dios. Al revés. Como igual, ¿verdad? No hay que creer en los milagros, sino en el Dios de los milagros, porque Él es el que hace los milagros. Fíjate, solo vive del milagro y quiere ser milagro, pero el milagro te va a llevar a Dios. Él es al quien tenemos que acercarnos. Entonces, al Dios que consuela, tenemos que acercarnos, no solo buscar, Señor, consuélame, ayúdame, resuélveme esto. No, es que tenemos que unirnos más al Señor. Y todas estas pruebas no debe ser al revés, porque mucha gente hace es alejarse de Dios y decir, nada, no quiero nada con Dios, Dios no me escuchó, y comenzamos a rebeldías que no nos sirven de nada. Pues no nos sirve nada, como el niño, ¿verdad? Al final se da cuenta que necesita a su papá y necesita a su mamá, y que lo castigó por algo, pero es ¿verdad? Por algo que no estaba correcto. Entonces tiene que volver donde su papá. Pues así tiene que ser con Dios, como esos niños, que nos reprende, ¿verdad? Nos prueba, nos permite más bien la prueba, permite esa situación para que lleguemos con confianza y saber de que lo necesitamos. Y el Señor nos enseñó el Evangelio, ¿verdad? Ese momento, el más difícil de él, la angustia, el quien busque al Señor. Al Padre, sí. Padre. Entonces es importante acudir a Dios en todo momento y dejar que después de la noche viene el alba, viene la claridad. No es eternidad la noche, siempre viene el amanecer. Pero tenemos que esperar, como Pedro, Santiago y Juan cuando estaban pescando. Toda la noche no pescaron nada. A la luz del alba, ya al amanecer, aparece Jesús y les dice, lancen las redes a la derecha, y cogieron tal cantidad de peces. Entonces así es nuestra vida también. Constancia. A veces podemos pasar noches oscuras, pero ahí viene la claridad que es el Señor, y todo se vuelve alegría y gozo. Entonces no hay que desesperarnos. Lo peor que podemos hacer es desesperar, sino confiarnos en el Señor. Amén. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? En el numeral 2729 nos dice: la dificultad habitual de la oración es la distracción. En la oración vocal, la distracción puede referirse a las palabras y al sentido de estas. La distracción, de un modo más profundo, puede referirse a aquel que oramos, tanto en la oración vocal como en la meditación o en la oración contemplativa. Dedicarse a perseguir las distracciones es caer en sus redes. Basta con volver a nuestro corazón. La distracción descubre al que ora aquello, a lo que su corazón está apegado. Está humilde, toma de conciencia, debe empujar al orante a ofrecerse al Señor para ser purificado. El combate se decide cuando se elige a quien se desea servir. Entonces, Padre, miramos aquí que realmente nos menciona los tres tipos de oración. Miramos la oración vocal, que nosotros conocemos como rezar. Cuando rezamos el Padre Nuestro, cuando rezamos el Dios te salve, cuando rezamos el rosario. Y miramos también la oración meditativa y la contemplativa. Y mirar lo importante que es la oración en nosotros como cristianos. Es ese diálogo que tenemos con Dios, que muchas veces muchos decimos o nos dicen nuestros hermanos, es que yo no puedo orar.
pero miramos que la oración es un hablar con Dios, es un encuentro con Dios. Es como cuando estamos con nuestros amigos, que estamos platicando, que le vamos a decir nuestras alegrías, y cuando estamos tristes le vamos a decir nuestras tristezas. Cuando estamos en dificultad, también a través de la oración le ofrecemos nuestras pruebas a Dios. Entonces mirar lo importante que es la oración, y también mirar en el momento en cual hacemos la oración, porque muchas veces tenemos de ver cuándo hacemos la oración, a qué horas, buscar un momento idóneo para hacerlo, buscar ese momento que sea personal entre Dios y entre cada uno de nosotros. Buscar la forma como lo hacemos es fundamental en nosotros como cristianos. Dedicar un momento especial para Él. Y importante saber, como dice, que la dificultad habitual de la oración es la distracción. Y a veces nos quedamos en la distracción, y dice que eso es caer en las redes Del enemigo. ¿verdad? Para enredarnos en eso y no dejarnos orar. Entonces, tenemos que dejar pasar esa estación. Después tenemos que reflexionar qué es lo que nos distrae. Entonces dice, ahí donde está el corazón, ahí es donde está fallando, ahí es donde estamos flaqueando. Pero no hay que darle lugar a la distracción, hay que continuar, hay que volver al corazón. Porque recuerde que la oración, para que sea efectiva, sea, como decían, vocal, meditativa, contemplativa, tiene que salir del corazón. Y es ahí donde tenemos que nosotros adentrarnos. Pero a veces un ruido nos distrae, ¿verdad? La plática de otras personas nos distrae, cualquier cosa nos distrae. Y el enemigo, ¿verdad? Es experto en distraernos, ¿verdad? Con los pensamientos, y ya no le sentimos sabor a la oración. Y entonces estamos en esa lucha. Van a venir distracciones, pero volvamos al corazón, ¿verdad? Pidamos la gracia del Espíritu Santo para continuar, para que esas distracciones no nos impidan orar y contemplar a la presencia del Señor. Entonces las distracciones las vamos a tener, y eso lo dice mucha gente: padre, que me da sueño, ¿verdad? Es que, ¿verdad?, no me concentro, es que viera qué montón de pensamientos me vienen a mi cabeza cuando estoy orando. La loca de la no casa. le dé cabida, porque allá lo distrajo, porque ya le dio más entretenimiento, ya le dio mente, corazón. No, usted deje que va, como dice el dicho, agua que da de beber, déjala correr. Usted deje que, ¿verdad?, y concentres en lo que está ante la presencia de Dios, entre a su corazón y siga orando, siga meditando, siga contemplando ese misterio, y no le dé lugar a la distracción. ¿Qué nos sigue diciendo el catecismo? En el 2730 dice: mirado positivamente, el combate contra el ánimo posesivo y dominador es la vigilancia, la sobriedad del corazón. Cuando Jesús insiste en la vigilancia, es siempre en relación a Él, a su venida, al último día y al hoy. El esposo viene en mitad de la noche. La luz que no debe apagarse es la de la fe. Dice de ti, mi corazón busca su rostro. Otra dificultad, especialmente para los que quieren sinceramente orar, es la sequedad. Forma parte de la oración en la que el corazón está desprendido, sin gusto, por los pensamientos, recuerdos y sentimientos, incluso espirituales. Es el momento en que la fe es más pura, la fe que se mantiene firme junto a Jesús en su agonía y en el sepulcro. El grano de trigo, si muere, da mucho fruto. Si la sequedad se debe a falta de raíz, porque la palabra ha caído sobre roca, no hay éxito en el combate sin una mayor conversión. Entonces, yo creo que la iglesia también nos lleva, ¿verdad? Nos enseña a orar, nos enseña a estar en comunión. La iglesia tiene tantas referencias, ¿va?, para poder ayudarnos a que estemos un poquito más cerca de Dios, ayudarnos a poder aprender a orar, poder aprender a pedirle al Señor, ¿verdad? Porque esto es bien importante. Creo que esto es parte de lo que la iglesia nos enseña a los hermanos que nos ven, cómo el Señor está llegando, ¿va?, a cada uno de nosotros y a cada uno de ustedes, hermanos, que están viendo. La oración es platicar con el Señor, ¿verdad? Es poder desechar esa oscuridad en nuestras almas, es poder sacar de nuestras familias, de nuestras casas, esa aridez muchas veces que pasan. Muchas veces hay matrimonios que se separan por eso mismo, falta de oración,
falta de acercarnos al Señor. Vamos a experimentar sequedad, pero en esa sequedad, como dice el Salmo, buscamos a Dios. Amén. Y lo importante es estar vigilantes. ¿Verdad? El que está vigilante, no se lo camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Pero si mantenemos despiertos en nuestra vida espiritual, esas cosas van a pasar. Miren, hermanos, el tiempo pasa y ya hemos pues concluido estas reflexiones. Esperamos que hayan sido de su ayuda y el Señor que nos sigue iluminando para seguir acompañándoles en este camino de vida espiritual. No tengan miedo, abandónense en el Señor. Y cada día hay que decir, como se lo dijo el Señor a Santa Faustina: pon Jesús en ti confío. Pues rubriquemos nuestro día y cada instante: Jesús en ti confío. Con la confianza en Él nos despedimos y les confiamos sus vidas al Señor. Que Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.